Mi hijo le robó la esposa a su hermano porque era su verdadero amor, pero el amor duró 2 meses porque ella lo engañó y se llevó todo su dinero. Nunca imaginé que estaría escribiendo algo así, mucho menos compartiéndolo con el mundo, pero necesito saber si estoy equivocado por cómo me siento. Mi familia ha pasado por más turbulencias en los últimos meses de lo que la mayoría enfrenta en toda una vida. Me siento como si estuviera viviendo una pesadilla, viendo cómo todo lo que hemos construido a lo largo de los años se desmorona por las acciones imprudentes de una sola persona. Todo comenzó con mi hijo menor, Daniel, y las decisiones que tomó, las cuales destrozaron a nuestra familia en pedazos. Permítanme darles algo de contexto para que todo tenga sentido. Nuestra familia era muy unida, teníamos cenas familiares los domingos, celebrábamos juntos las fiestas y hasta íbamos de vacaciones cada año. Creíamos que estábamos criando a 2 buenos hombres. Nuestro hijo mayor, Brian, se casó con su amor, Emily, hace unos 7 meses. Eran lo que muchos llamarían la pareja perfecta, amores de la secundaria que crecieron juntos, se apoyaban mutuamente y habían construido una vida que muchos envidiarían. Compraron una hermosa casa, comenzaron una familia y estaban viviendo lo que parecía un cuento de hadas, así que la boda era solo el moño de esa relación. Mi esposa y yo siempre intentamos inculcar buenos valores en nuestros hijos, y Brian se lo tomó muy en serio. Es un trabajador incansable, dedicado a su familia y su trabajo, y siempre ha sido el hermano mayor responsable. Luego está Daniel, quien siempre ha sido el más libre de espíritu de los dos. Es encantador, sociable y siempre ha sabido cómo salir de cualquier situación. Mientras Brian se concentraba en construir una carrera y una familia estable, Daniel estaba más interesado en vivir el momento. Ha pasado de una relación a otra sin asentarse realmente, y siempre ha tenido un costado un poco salvaje. Pero, a pesar de todo esto, nunca pensamos que haría algo que destruiría todo. Hace 2 años, Daniel conoció a Sharon, una mujer que parecía ser su pareja ideal. Sharon era amable, paciente y comprensiva, cualidades de las que Daniel solía carecer. Era exactamente el tipo de persona que podría equilibrar la naturaleza impulsiva de Daniel, y por un tiempo, parecía que lo había logrado. Se casaron en una ceremonia pequeña e íntima hace poco más de 1 año. Sharon era una persona encantadora, y se notaba que realmente le importaba Daniel. Teníamos la esperanza de que el matrimonio lo ayudara a sentarse y tomar la vida con más seriedad. Desafortunadamente, esa esperanza duró poco. No pasó mucho tiempo antes de que la naturaleza inquieta de Daniel comenzara a resurgir. Empezó a pasar más tiempo fuera de casa, a menudo alegando que necesitaba espacio o tiempo para pensar. Notamos la tensión que esto le provocaba a Sharon, pero ella trataba de mantener todo normal, tratando de que su matrimonio funcionara. Podíamos ver que no merecía lo que estaba sucediendo, pero no teníamos idea de lo mal que estaban las cosas realmente. Hace 2 meses, nuestro mundo se puso patas arriba cuando Brian vino a nosotros, devastado. Había descubierto que su esposa, Emily, tenía una aventura. Aunque al principio él no sabía exactamente con quién era el otro hombre, el secreto de Emily salió a la luz. Ella se había vuelto distante, secreta e irreconocible de la mujer de la que se enamoró años atrás. Brian siempre había confiado en ella, sin cuestionar nada. Pero algo había cambiado. Encontró mensajes en su teléfono, crípticos, pero lo suficientemente sugerentes como para confirmar lo que sospechaba. Al mismo tiempo, Sharon, quien estaba cada vez más frustrada con el comportamiento de Daniel, decidió que ya no podía soportarlo. Una noche, después de otra desaparición sin previo aviso, Sharon lo confrontó directamente. Le preguntó si había alguien más. Daniel trató de mentir al principio, diciendo que estaba bajo mucho estrés en el trabajo y que necesitaba espacio. Pero Sharon fue insistente, y finalmente, después de una discusión tensa y llena de lágrimas, Daniel confesó. Admitió a Sharon que había estado viendo a otra persona durante meses. Cuando ella lo presionó por detalles, la verdad finalmente salió a la luz, había estado teniendo una aventura con Emily, la esposa de Brian. La revelación cayó como una bomba en nuestra familia. Sharon estaba devastada, no solo por la traición, sino por la persona con la que había ocurrido. Se sentía humillada, engañada y completamente rota. Lo que más nos sorprendió fue su completa falta de remordimiento. Cuando los confrontaron, tanto Emily como Daniel no parecían entender la gravedad de lo que habían hecho. En lugar de disculparse o mostrar algún signo de remordimiento, intentaron justificar sus acciones. Daniel afirmaba que él y Emily habían desarrollado una conexión tan fuerte que era imposible ignorarla, que su relación era algo especial, algo destinado a ser. Hablaba sobre cómo el verdadero amor nunca pasa desapercibido, como si eso de alguna manera justificara el engaño y el dolor que causaron. Emily, por su parte, insistía en que su matrimonio con Brian se estaba desmoronando mucho antes de que comenzara la aventura, y que Daniel la entendía de una manera que Brian nunca pudo. Ambos parecían creer que sus acciones estaban de alguna forma justificadas por su supuesta conexión. Para nosotros era incomprensible. Su falta de culpa y su incapacidad para ver el mal en lo que habían hecho era exasperante. Parecían más preocupados por estar juntos que por el daño que habían causado.
Era como si el resto de nosotros, sus esposos, sus familias, fuéramos simplemente daños colaterales en su búsqueda de la felicidad. Daniel no solo destruyó la vida de su hermano, sino también su propio matrimonio con Sharon. Ella había creído en Daniel, lo había apoyado en los momentos difíciles, y así fue como él le pagó. Brian también estaba devastado. Su mundo se derrumbó cuando se dio cuenta de que no solo su esposa lo había traicionado, sino que fue su propio hermano quien lo había apuñalado por la espalda. Brian terminó de inmediato su matrimonio con Emily y cortó todos los lazos con Daniel. Mi esposa y yo estábamos horrorizados. No podíamos creer que Daniel hubiera traicionado a su propio hermano de esa manera y no sabíamos qué hacer. Nuestra familia estaba rota. Las consecuencias fueron inmediatas. Brian se mudó de la casa que compartía con Emily, llevándose a los niños y dejando todo lo demás atrás. No quería saber nada de ella ni de la vida que habían construido juntos. Sharon también hizo las maletas y dejó a Daniel, regresando a la casa de sus padres para tratar de entender lo que había sucedido. Ambos quedaron destrozados, tratando de reconstruir sus vidas mientras Daniel y Emily continuaban su aventura sin mostrar la más mínima vergüenza. Con el paso de las semanas, la situación se fue volviendo aún más tensa. Brian se distanció de la familia, evitando cualquier contacto con Daniel o cualquier mención sobre él. Sharon cortó toda comunicación con Daniel, negándose a responder a sus intentos de contacto. Mi esposa y yo nos encontrábamos en una posición imposible. Tratamos de acercarnos a Brian para apoyarlo, pero él, comprensiblemente, estaba cauteloso y nos mantenía a distancia. Por un tiempo, Daniel y Emily alardeaban de su nueva relación en las redes sociales, publicando sobre su verdadero amor y lo felices que estaban, como si engañar a su esposa y destruir el matrimonio de su hermano no fuera suficiente. Ahora sentía la necesidad de exhibirlo al mundo. Parecía que ambos creían que, eventualmente, todo se calmaría, que la gente aceptaría su relación y seguiría adelante. Pero eso no iba a suceder. Cada vez que intentábamos hablar con Daniel sobre lo que había hecho, él lo descartaba, insistiendo en que estaba enamorado y que eso era todo lo que importaba. No podía, o no quería, ver el dolor que había causado a Brian y a Sharon. Entonces, 2 meses después de comenzar su nueva relación, el destino le jugó una mala pasada a Daniel. Emily lo dejó por otro hombre, quien, según ella, era su verdadero amor. Para esta chica, los amores verdaderos crecían en algún árbol mágico. Se llevó todo lo que tenía, sus ahorros, sus pertenencias, todo. Daniel quedó con las manos vacías. Fue como si el karma hubiera vuelto para morderlo, y estaba devastado. La mujer por la que lo había arriesgado todo, la mujer por la que había traicionado a su propio hermano y a su esposa, lo había abandonado y se había llevado todo lo que él tenía. Vació su cuenta bancaria, tomó sus pertenencias y lo dejó sin nada. Daniel volvió a nosotros, devastado y sin un centavo, afirmando que había sido usado y manipulado. Pero no solo nos pedía perdón a nosotros, también quería que Brian lo perdonara y le diera otra oportunidad para ser su hermano otra vez. Quería que Brian, nosotros e incluso Sharon, su exesposa, de alguna manera entendieran que él había sido manipulado y que era la víctima en todo esto. Deseaba que todos simplemente olvidaran lo que había sucedido y que las cosas volvieran a ser como antes. Daniel no parece entender la gravedad de lo que ha hecho. Sigue diciendo que ha aprendido su lección y que merece una oportunidad para demostrarlo, pero no estoy seguro de que realmente comprenda el daño que ha causado. Mi esposa piensa que deberíamos intentar ayudarlo, que deberíamos apoyarlo en su momento de necesidad, pero estoy luchando por ver cómo podemos hacer eso sin traicionar a Brian y a Sharon una vez más. No sé cómo manejar esta situación, y no sé si estoy equivocado por sentir que Daniel no merece otra oportunidad después de lo que ha hecho. Entonces, Reddit, ¿soy yo el malo por no querer darle a mi hijo otra oportunidad para redimirse, después de que destruyó su propio matrimonio y el de su hermano y causó tanto dolor en nuestra familia? ¿O debería ser más comprensivo e intentar ayudarlo en este desastre que él mismo ha creado? Actualización 1. Han pasado 3 días desde que publiqué, y he tenido mucho para leer estos días. No creas que soy un desagradecido, sino que estoy sorprendido, porque muchas personas se hayan interesado en mi historia. Lo que decidí fue tener una conversación con Brian para ver cómo se sentía respecto a toda la situación. Necesitaba saber dónde estaba parado antes de tomar decisiones sobre Daniel. Brian fue muy claro, no quería tener nada que ver con Daniel. No se guardó nada, y pude ver el dolor en sus ojos mientras hablaba. Me dijo que, aunque está tratando de seguir adelante con su vida, el dolor de la traición aún está muy presente. Cada día es una lucha para él, el despertarse y seguir con su vida con un vacío, donde antes estaban su confianza y felicidad. Dijo que no fue solo la infidelidad lo que lo destrozó, sino el hecho de que fue su propio hermano quien destruyó su mundo. Brian siempre cuidó de Daniel, siendo el hermano mayor que siempre estuvo allí para él, en las buenas y en las malas. Tener ese vínculo roto por alguien a quien amaba y en quien confiaba tan profundamente, es algo que no puede simplemente dejar pasar o perdonar. Ha estado viendo a un terapeuta para ayudarlo a procesar todo, y está tratando de reconstruir su vida, pero la última cosa que necesita es tener a Daniel de vuelta en su vida.
Brian explicó que cada vez que ve a Daniel, le recuerda lo que le fue arrebatado. Las imágenes de Daniel y Emily juntos, riéndose y engañándolo a sus espaldas, lo atormentan constantemente. Ha intentado sanar, pero la presencia de Daniel es como una herida que no puede cerrar. Brian también compartió algo que rompió aún más mi corazón. Ha estado luchando bajo el peso de todos los recuerdos y las responsabilidades de ser padre. Se veía exhausto, como si no hubiera dormido bien en semanas, y pude notar que los constantes recuerdos de lo que sucedió estaban cobrándole factura. Verlo en ese estado me hizo sentir impotente como padre. Quería hacer algo para aliviar su carga. Le dije que, si estaba de acuerdo, podría llevarme a los nietos por un tiempo, para que pudiera relajarse y despejar su mente. Pensé que tal vez algo de espacio le ayudaría a enfocarse en sí mismo y a darle el descanso que tanto necesitaba. Pero Brian negó con la cabeza y dijo que sus hijos eran su ancla. Me dijo que, si no estuvieran cerca, su mente no funcionaría, que ellos eran lo único que lo mantenía anclado a la realidad. Dijo que sus risas, sus rutinas e incluso las pequeñas demandas de sus vidas diarias, eran lo que lo impedía caer en un lugar oscuro, muy oscuro. La idea de estar sin ellos, incluso por un corto tiempo, era insoportable para él. Brian se estaba aferrando a sus hijos como sus salvavidas, pero temía que el peso de todo lo demás pudiera seguir hundiéndolo. Aún así, entendí su razonamiento. Estaba claro que, para Brian, su rol como padre era más que una responsabilidad, era su forma de afrontar, de encontrar propósito. También mencionó que Emily ha intentado comunicarse con él para hacer las paces, pero no está interesado en restablecer ningún tipo de relación con ella. Le ha enviado varios mensajes, primero disculpándose y luego tratando de justificar sus acciones, afirmando que ella y Daniel estaban destinados a estar juntos y que su conexión era algo especial. Así que eso significa que tampoco funcionó con el hombre por el que dejó a Daniel. Irónico, ¿verdad? Otro amor verdadero de Emily, que la semana siguiente será otro. Brian dijo que sentía que ella intentaba manipularlo de nuevo, tratando de que viera las cosas desde su perspectiva torcida, pero ya terminó con sus mentiras y manipulaciones. Le dejó claro que no tienen nada más de qué hablar y la ha bloqueado en todas las plataformas para evitar que lo contacte nuevamente. Si quiere puede hablar a través de los abogados. Así que escuchar todo esto me dejó claro que, traer a Daniel de vuelta a su vida, solo causaría más daño que bien. Brian me dijo que ha encontrado algo de consuelo en sus sesiones de terapia, donde está aprendiendo a establecer límites y a priorizar su propio bienestar. Ha comenzado a involucrarse en nuevos pasatiempos, como el senderismo y la pintura, para mantener su mente ocupada. Incluso está pensando en mudarse a otra ciudad para empezar de nuevo, lejos de todos los recuerdos dolorosos. Lo último que necesita es que Daniel aparezca y reabra viejas heridas. Después de mi conversación con Brian, me sentía aún más dividido. Como padre, mi instinto es proteger y apoyar a mis hijos, pero no podía ignorar el inmenso dolor que Daniel había causado. Necesitaba hablar con mi esposa para averiguar cómo íbamos a manejar esta situación. Ella ha sido más comprensiva con Daniel, principalmente porque es nuestro hijo y quiere verlo feliz y estable. Ha estado luchando con la idea de darle la espalda, aunque sabe que lo que hizo fue imperdonable. Cuando le conté sobre mi conversación con Brian, estaba visiblemente conmocionada. No pensaba que Brian pudiera estar tan roto. Creo que ella había esperado que el tiempo sanara todas las heridas y que la familia pudiera, de alguna manera, volver a estar unida. Pero después de escuchar lo que Brian tenía que decir, incluso ella está empezando a ver que tal vez este no sea el momento adecuado para intentar reunir a la familia. Estaba destrozada, admitiendo que sentía que estaba perdiendo a ambos hijos, uno por la ira y el resentimiento, y el otro por sus propias malas decisiones. Ambos estuvimos de acuerdo en que Daniel necesita asumir la responsabilidad de lo que ha hecho, y eso significa que no debe depender de nosotros para arreglar todo por él. Mi esposa ha decidido dar un paso atrás y dejar de intentar mediar entre los hermanos. Se dio cuenta de que sus intentos de apaciguar la situación podrían estar haciendo más daño que bien. Ambos acordamos que Daniel necesita resolver esto por su cuenta. Así que eso es lo que le dijimos. Por difícil que ha sido esta situación, los comentarios en mi publicación original han sido invaluables. Actualización 2. Sé que muchos de ustedes estaban pidiendo una actualización, así que aquí está. Un día o dos después de hablar con Brian, Daniel apareció nuevamente en nuestra puerta. Pero esta vez, no solo buscaba perdón, buscaba un lugar donde quedarse. Se lo veía bastante mal. Cuando entró a la casa, pude darme cuenta de que algo andaba realmente mal. Para ser honesto, no quería que estuviera en mi casa después de todo lo que había hecho. Lo último que quería era darle la bienvenida nuevamente en nuestro hogar. Pero mi esposa, siendo la persona bondadosa que es, insistió en que no podíamos darle la espalda, especialmente no cuando estaba en una situación tan desesperada. Sabía que ella tampoco apoyaba sus acciones, pero ver a su hijo en ese estado sacó su lado maternal. Fue difícil para ella ver a Daniel reducido a esa condición. Después de ir y venir con opiniones, acepté a regañadientes dejarlo quedarse, pero solo bajo ciertas condiciones.
Lo dejamos entrar con la condición de que pondría todos sus esfuerzos en disculparse con Brian y con Sharon, su exesposa, especialmente con Sharon. Según lo que sabíamos a través de su familia, ella tampoco estaba bien. Sharon siempre había sido una persona gentil y cariñosa, y ciertamente no merecía el dolor que Daniel le causó. Mi esposa y yo le dejamos claro a Daniel que su estadía con nosotros sería solo temporal, y dependía de su disposición para enmendar sinceramente el daño que había causado. Daniel asintió y nos aseguró que haría lo que le pedíamos. Prometió que contactaría tanto a Brian como a Sharon, se disculparía sinceramente y comenzaría el largo camino para arreglar las cosas. Por un momento, pensé que podría haber esperanza, que estaba listo para asumir la responsabilidad de sus acciones. Pero esa esperanza duró poco. En los 2 días siguientes, quedó claro que Daniel no había cambiado en absoluto. En lugar de dar pasos para enmendar las cosas, volvió a sus viejas costumbres. Pasaba su tiempo tirado en nuestro sofá, viendo televisión y revisando su teléfono como si nada hubiera pasado. No mostraba signos de remordimiento ni sentido de urgencia, ninguna señal de que entendiera la gravedad de su situación. No estaba devastado por el hecho de que Emily, el supuesto amor de su vida, lo había traicionado y dejado sin un centavo. En cambio, parecía casi indiferente, como si simplemente estuviera esperando la próxima oportunidad. No hizo ningún esfuerzo por contactar a Brian o a Sharon, ni intentó arreglar el desastre que había creado. Se estaba volviendo dolorosamente obvio que habíamos cometido un error al dejarlo quedarse con nosotros. Daniel solo buscaba un lugar donde dormir mientras pensaba su próximo paso. No pude soportarlo más. Confronté a Daniel y le dije que esperábamos más de él. Le habíamos dejado quedarse solo si aceptaba enmendar a los que hicieron mal, pero en cambio, estaba tratando nuestra casa como un hotel gratuito. Mi esposa, que inicialmente había sido más comprensiva, también estaba perdiendo la paciencia. Sin perder más tiempo, le dijimos que necesitaba hacer sus maletas y salir en 1 hora. Le dejamos claro que no sería bienvenido de nuevo, hasta que hiciera esfuerzos genuinos para disculparse con Brian y Sharon, y hasta que recibiéramos confirmación de ellos de que realmente estaba tratando de arreglar las cosas. Daniel no esperaba que actuáramos así, pero eso fue lo que sucedió. Después de que Daniel se fue, no tardó en bombardearnos con disculpas. A pocas horas de salir por la puerta, comenzó a llamarnos, enviarnos mensajes de texto y dejar mensajes de voz, todos llenos del mismo refrán desesperado, cientos de lo siento uno tras otro. Nos rogó por otra oportunidad, insistiendo en que estaba listo para cambiar, que ahora entendía la gravedad de sus errores. Pero esta no era la primera vez que Daniel hacía promesas que no podía cumplir. Habíamos pasado por este ciclo antes, él cometiendo errores, disculpándose, y luego volviendo a sus viejos hábitos tan pronto como la presión disminuía. Le dijimos que nosotros no éramos los que necesitaban escuchar sus disculpas. Era hora de que madurara y asumiera la responsabilidad. Mientras tanto, mi esposa y yo nos hemos enfocado en apoyar a Brian y a Sharon en todo lo que podamos. Ellos son los que realmente merecen nuestra atención y cuidado en este momento. No ha sido fácil, pero lo estamos tomando un día a la vez, con la esperanza de que eventualmente todos podamos avanzar y encontrar algo de paz. Actualización 3. Han pasado muchas cosas en los últimos días, y quería ponerlos al tanto de cómo están las cosas. Primero y ante todo, mi esposa y yo decidimos que era momento de intervenir y darle a Brian el apoyo que tanto necesitaba. Así que fuimos a su casa, y le insistimos en que dejara a los niños con nosotros por 1 semana o 2. Brian no quería hacerlo al principio, no quería separarse de ellos, ni siquiera por un corto tiempo. Pero sabíamos que necesitaba un descanso, una oportunidad para tomar aire y ordenar sus sentimientos, sin las constantes demandas de ser padre. Ocultarse tras sus responsabilidades podría darle alivio temporal, pero no era una solución a largo plazo. Después de convencerlo, Brian accedió, aunque con mucha duda. Le aseguramos que los niños estarían en buenas manos, y que los podría ver con un simple viaje en coche. Pude ver que no fue fácil para él, esos niños son su mundo. Pero creo que, en el fondo, él sabía que esto era lo correcto. No solo para él, sino también para los niños. No mucho después de que llevamos a los niños a nuestra casa, ocurrió algo inesperado. Daniel apareció en la puerta de Brian. Habíamos estado esperando este momento, sabiendo que, tarde o temprano, Daniel tendría que enfrentar a su hermano e intentar hacer las paces. Pero cuando finalmente sucedió, fue todo menos tranquilo. La reacción inicial de Brian, según nos contó, fue pura ira. Casi llegaron a un altercado físico allí mismo. Las cosas se pusieron tensas, y no voy a mentir, fue intenso. Pero sucedió algo sorprendente. Por primera vez, Daniel no intentó hablar para escapar de la situación, no intentó justificar lo que había hecho ni poner excusas. En cambio, mostró un verdadero arrepentimiento. Se quedó allí y soportó la ira de Brian. Y cuando finalmente habló, admitió que merecía cualquier castigo que Brian tuviera en mente para él. No pidió perdón, simplemente reconoció que había cometido errores de una manera que no habíamos visto antes en él. Fue en ese momento cuando las cosas comenzaron a cambiar.
En lugar de echar a Daniel, Brian, después de una larga y tensa discusión, accedió a tener una conversación civil. Fue durante esa conversación, cuando Daniel finalmente se abrió sobre todo lo que había sucedido desde que Emily lo había dejado. Le contó a Brian cómo ella se había llevado todo su dinero y luego desapareció, dejándolo sin nada. Estaba completamente arruinado, sin forma de mantenerse, y no sabía a dónde acudir. Brian estaba conflictuado, pero decidió que ayudaría a Daniel en este asunto y le sugirió que se reunieran al día siguiente en nuestra casa. Al día siguiente, mi esposa y yo estábamos sorprendidos, pero aliviados de ver a nuestros dos hijos en nuestro hogar al mismo tiempo, especialmente después de todo lo que había pasado. A pesar de todo, a Brian aún le importaba su hermano, y enterarse de cómo Emily había engañado a Daniel no le sentó bien, aunque Daniel le había hecho lo mismo a él. Hubo un momento en el que pensé que Brian podría simplemente irse, pero en lugar de eso, hizo algo inesperado. ¿Recuerdan que mencioné que Emily había estado tratando de comunicarse con Brian para hacer las paces? Bueno, Brian decidió usar eso a su favor. Sabía que Emily todavía pensaba que tenía algún tipo de control sobre él, que de alguna manera podía meterse de nuevo en su vida. Así que Brian la llamó. Naturalmente, Emily contestó de inmediato, probablemente pensando que esta era su oportunidad de arreglar las cosas con él. Pero Brian no perdió tiempo en cortesías. Fue directo al grano y le dijo a Emily que estaba allí con Daniel, y que si no devolvía todo el dinero que se había llevado en los próximos 2 días, irían a la policía y presentarían cargos por robo. La respuesta de Emily fue instantánea. Empezó a tartamudear y disculparse, pero Brian continuó. Le dejó claro que sus disculpas no significaban nada para él, que ya había causado suficiente daño y que esta era su única advertencia. Si no devolvía el dinero, enfrentaría serias consecuencias legales. Fue un movimiento audaz, y pude escuchar la determinación en la voz de Brian mientras le dejaba todo claro. No se trataba de vengarse de Emily, era sobre hacerla responsable de sus acciones y proteger a su hermano, incluso después de todo lo que Daniel le había hecho. La conversación terminó con Emily prácticamente suplicando por más tiempo, pero Brian no cedió. Le dijo que tenía 48 horas y luego colgó. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que Brian estaba tomando el control de la situación, estableciendo límites y negándose a permitir que Emily lo manipulara una vez más. Después de la llamada, Brian y Daniel se sentaron nuevamente, esta vez con un propósito compartido. No eran mejores amigos de repente, pero había un entendimiento mutuo, un reconocimiento de que ambos habían sido heridos por Emily de diferentes maneras, y que necesitaban trabajar juntos para resolver esto. Brian dejó en claro que esto no significaba que hubiera perdonado a Daniel, y que su relación aún estaba lejos de repararse. Pero, por ahora, tenían un objetivo en común, y eso era suficiente para mantener la paz. En los días siguientes, observamos de cerca la situación. Daniel se mantuvo alejado de nuestra casa, como habíamos acordado, y pasó la mayor parte del tiempo tratando de arreglar su desastre. Mi esposa y yo nos enfocamos en los nietos. Tal como Brian lo había planeado, en un plazo de 48 horas, Daniel pudo recuperar la mayor parte del dinero que Emily le había quitado. No fue la cantidad completa, pero fue suficiente para traer un sentido de alivio a todos los involucrados. Daniel estaba visiblemente emocionado, con lágrimas en el rostro mientras agradecía a Brian una y otra vez por su ayuda. Expresó su gratitud, reconociendo que no esperaba que Brian lo perdonara de inmediato, pero prometió hacer un esfuerzo significativo para enmendar lo que había hecho. Este desarrollo le proporcionó a Brian un sentido de cierre que tanto necesitaba. Aunque no borra el hecho de que su esposa le fue infiel y su hermano lo traicionó. Con esta resolución, Brian ahora puede enfocarse en avanzar con su vida y dedicarse a sus hijos. Le hemos asegurado una vez más, que siempre estaremos disponibles para ayudar con los niños y que no tiene que cargar con el peso solo. Aunque todavía hay cierta incertidumbre sobre cómo se resolverá todo con Emily, tenemos la esperanza de que este paso hacia la recuperación ayudará a Brian a encontrar la paz que necesita. Actualización 4. Hago esta actualización para contarles sobre el resultado del divorcio de Brian y el de Daniel con Sharon, pero también sobre algo que ha vuelto a dividir a nuestra familia. Primero, con respecto a los divorcios. Brian finalmente se ha divorciado de Emily, y la verdad es que ha sido un proceso menos complicado de lo que imaginábamos. Al ser Emily la infiel y contar con pruebas sólidas, en parte gracias a Daniel, que sirvió como testigo, Brian no tuvo que pagar manutención conyugal. Además, acordaron que Emily solo tendría custodia de los niños los fines de semana, permitiéndole a Brian tener la custodia completa de lunes a viernes. Esto ha sido un alivio para él, ya que desde el principio nos ha dejado claro que sus hijos son su mayor ancla, y tenerlos a su lado toda la semana le da estabilidad. Nosotros también estamos contentos con este arreglo, porque nos permite pasar tiempo con nuestros nietos y ser parte activa de sus vidas. No sabemos exactamente por qué Emily aceptó esta situación. Supongo que está más interesada en otras cosas, como en encontrar su próximo gran amor, que en asumir el papel de madre a tiempo completo. En cuanto a Daniel y Sharon, también han finalizado su divorcio. Al no haber hijos de por medio, el proceso fue relativamente rápido.
Aún así, Daniel tuvo que pagarle a Sharon una pequeña compensación en concepto de manutención conyugal, aunque la cantidad fue mínima debido a que sus ingresos no son tan diferentes. Para quienes se lo pregunten, Sharon parece estar avanzando en su proceso de sanación. Aunque no ha perdonado a Daniel, al menos ha logrado sanar a su manera. Sin embargo, lo que realmente ha desencadenado esta nueva división en la familia, es lo que ha hecho Brian a Daniel tras finalizar los divorcios. Durante un tiempo, pensamos que Brian estaba tratando de perdonar a su hermano, o al menos de recomponer la relación, pero no podríamos haber estado más equivocados. Brian, en realidad, solo fingió perdonar a Daniel, pero lo hizo con un propósito: utilizar la ayuda de Daniel para fortalecer su caso de divorcio contra Emily. En medio de esta aparente reconciliación, Brian le insinuó a Daniel que, después de la traición, lo mínimo que podía hacer, era compensar algunos de los gastos imprevistos que había tenido, por culpa de su infidelidad. Le sugirió a Daniel que le entregara parte del dinero que había recuperado de Emily. Daniel, quizás sintiendo culpa o en un intento de remediar la relación, accedió y terminó dándole a Brian aproximadamente la mitad de su dinero recuperado, unos $22.000. Pero aquí es donde las cosas toman un giro inesperado. Una vez que Daniel le dio el dinero y lo ayudó a concretar el divorcio, Brian lo bloqueó de todos lados y se ha negado a volver a hablar con él. Cuando Daniel fue en busca de respuestas, se encontró con una respuesta que no esperaba. No solo Brian se negó a hablar con él, sino que, según nos contó Daniel, Brian reaccionó de una forma muy violenta, dejándole claro que no quería volver a verlo. Al parecer, lo recibió con un puñetazo y le advirtió que no se atreviera a aparecer de nuevo en su vida, porque no tendría problema en molerlo a golpes si era necesario. Cuando hablamos con Brian, él nos dijo que, por más que lo haya pensado fríamente, nunca podría perdonar lo que hizo Daniel. Comentó que cada vez que lo ve, o piensa en él, no puede evitar revivir la traición y la desconfianza. Incluso mencionó que nunca se sentiría cómodo teniendo a una pareja suya cerca de Daniel, con el temor de que pudiera repetir la historia. Ni siquiera quiere que sus hijos tengan contacto con Daniel, aunque sea su tío, porque considera que la influencia de Daniel es negativa para ellos. Piensa que su presencia es un riesgo para los valores y el bienestar de sus hijos. Como padres, esta situación es desgarradora. Nunca hubiéramos querido una pelea así entre hermanos. Aunque si debo ser sincero, no es difícil decir que Brian tiene un punto válido. Personalmente, aunque no tengo hermanos, puedo imaginar lo devastador que sería que un amigo cercano me hiciera algo semejante. Mi esposa, por su parte, está igualmente afectada. Pensaba que, con tiempo y esfuerzo, las cosas podrían mejorar, pero ahora ha optado por mantenerse al margen de esta pelea entre hermanos. En lugar de tomar partido, está tratando de ser imparcial y de estar ahí para ambos como una madre. Daniel está considerando mudarse a otro estado para comenzar de nuevo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Estuvo bien lo que hizo Brian?